Señor les bendiga nuevamente. Vamos a hablar sobre los dones espirituales, la tercera parte. Romanos 12, 3 al 8. Si pueden ser tan amables de ponerse de pie. Vamos a Romanos 12, 3 al 8. Dice la palabra de Dios: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Esta es palabra de Dios. Oremos. Henos aquí, Señor, después de haberte adorado y reconocido que todo lo bueno proviene de ti. Gracias por tu Espíritu que nos dio los dones y que tú lo enviaste para que nos regeneraran, pusiera esos dispositivos útiles, necesarios para la edificación de tu pueblo y a la vez para la gloria y honra tuya. Ayúdanos, Padre Celestial, en este medio, en esta selva, en este freezer que es este mundo que cada vez está más hacia la barbarie, necesitado urgentemente de nuestros dones y talentos hacia el pueblo de Dios y que se reflejen como luz a personas que están desesperadamente en oscuridad y en putrefacción. Ayúdanos, Señor, a ver la urgente necesidad de un compromiso real contigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, pueden sentarse. El pastor y conferencista Al Mohler, en su portal de briefing del 22 de octubre, nos da el resultado de unas encuestas que pondrían a cualquier cristiano los pelos de punta. Él dice: los cristianos preocupados por el mundo que nos rodea y nuestro propio mundo deben mirar un nuevo informe sobrio que sale del Centro de Investigación Pew sobre nuevos cambios en el panorama religioso estadounidense. En Estados Unidos, el declive del cristianismo continúa a un ritmo rápido. En las encuestas telefónicas del Pew Research Center realizados en el 2018 y el 2019, el 65% de los adultos estadounidenses, cuando se les preguntó su religión, solo profesaron ser cristianos, 65%. Pero de eso, lo que indica fue que descendió 12 puntos porcentuales en la última década. Andaba en 77 y bajó a 65 en solo 10 años. Hay un nuevo, en medio de esas cosas, que hay una tendencia, dice Al Mohler, hay una tendencia de 10 a 12% a un ritmo alarmante. Mientras tanto, la proporción de la población religiosamente no afiliada, es decir, que consiste en personas que describen su identidad religiosa como atea, agnóstica o nada en particular, ahora es el 26% frente al 16% del 2009. Es decir, que un aumento de aproximadamente el mismo 12%. Hay un nuevo término, dice Al Mohler, creciente,
es el desafiliado o no afiliado. Y esto quiere decir, dice Altmoller, no comprometido con ninguna doctrina ni religión, principalmente en los jóvenes adultos o mileniales y los hombres en su gran mayoría. Todo esto apunta al hecho de que Estados Unidos ahora está siguiendo el triste ejemplo de Europa, convirtiéndose efectivamente en una cultura postcristiana. Cuando decimos una cultura postcristiana, no queremos decir que el cristianismo sea pasado. Lo que queremos decir es que la sociedad generalmente se está moviendo en una dirección tan secular que no tiene un conocimiento vivo del cristianismo. Es efectivamente una sociedad que una vez fue en gran parte evangelizada, pero ya no lo es. Un porcentaje creciente de estadounidenses opera, preste atención porque eso mismo está pasando en República Dominicana, opera fuera de un marco cristiano de realidad. Y esto debería despertar a los cristianos al nuevo desafío evangelístico y misionero justo ante nuestros ojos y en nuestros propios vecindarios. Nuestra nación se está convirtiendo cada vez más en un vasto campo misionero, con un número creciente de estadounidenses que prácticamente no tienen ningún conocimiento del cristianismo. Tendremos que repensar cómo vemos nuestra propia nación y tendremos que redoblar una y otra vez nuestro compromiso de compartir con Cristo. Termina la cita. Esta revelación de esa estadística tiene muchas lecturas, pero una de ellas es: piensa en tus hijos, piensa en miembros de esta iglesia, menos personas comprometidas con Cristo y con el Evangelio. Y un reto también para nuestras iglesias en República Dominicana. Cuando en Estados Unidos tienen gripe, aquí en Dominicana estamos estornudando. Y solo una iglesia comprometida con Jesucristo y su iglesia, a través de los dones y talentos, puede hacer cumplir la gran comisión. El apóstol Pablo está escribiendo aquí a los hermanos en Roma, explicándole el Evangelio. Él dice en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y él explica la necesidad de que todo ser humano delante de Dios está en pecado, ha caído, está lejos de Él, y por esa misma razón está necesitado y urgente del Evangelio. Y luego, todas las gracias, todas las misericordias que Dios en Cristo tuvo para pecadores como tú y como yo, alejados de la vida de Él. Y en vista de todo eso, el capítulo 12, él comienza a explicar de manera práctica cómo debemos los cristianos trabajar unidos por las grandes misericordias de Dios para con nosotros, desarrollando nuestros dones y talentos. Ya hemos dado el mensaje que en mensajes anteriores, cómo el primer paso era, en vista de las misericordias de Dios, presentarnos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es lo lógico, lo que se espera de un culto normal delante de Dios. O sea, Dios no quiere la mitad de nosotros, Dios no quiere la mitad de nuestras vidas, Dios no quiere una manera pasiva de solamente estar asistiendo a un solo culto y después de ahí me voy y no me vuelven a ver. Esa no es la manera con que Dios está esperando que nosotros estemos comprometidos con Jesucristo. Y el capítulo 12 presenta que en vista de eso solamente se encontraba lo único lógico, lo único natural era que nosotros nos entregásemos por completo a un sacrificio vivo. Dios no espera la mitad de nada de nosotros. Él lo quiere todo o nada. En base a eso, entonces, a partir del capítulo del versículo 3, que fue lo que dijimos en mensajes anteriores, por la gracia que nos es dada,
Nadie entonces podía decir que es carita ni que es alguien imprescindible, pero a la vez nadie puede decir que no es necesario ni eficiente para trabajar en el pueblo de Dios con sus dones y talentos. Por eso no puede tener nadie un concepto más alto del que debe tener, como dice el versículo 3. Entonces, él dice que conforme a esa medida que Dios le dio con cada uno de los dones y talentos, la manera de un cuerpo, tenemos muchos miembros, todos los miembros, no todos los miembros tienen la misma función. Unos abocados hacia otro, otros trabajando de otra forma, pero así, de una manera intercambiada, donde cada uno de nosotros nos comunicamos y no archipiélagos donde vivimos como islas y que nadie se meta conmigo. Esa no es la actitud que Dios está esperando en el desarrollo de nuestros dones y talentos si nosotros queremos cambiar al mundo. En medio de esas cosas, yo te pregunto, ¿sabes cuál es tu don? ¿Lo estás poniendo al servicio del pueblo de Dios para edificación, para que dejes de ser un espectador? Ese que solo está mirando el juego y criticando para que te integres de lleno con tu don. Hay varios principios para esta noche que parten de la lista de dones del Espíritu que hemos estado hablando anteriormente, y ahora al leer el versículo 8 nos faltan tres dones que comentar: el don de dar, el don de administrar y el don de misericordia. Nosotros hemos hablado acerca de los otros dones. Sería bueno, si tú no escuchaste alguno de ellos, que escucharas los sermones de los otros dones para ver si tú estás en esa lista y si ese don es el tuyo. Pero hay dos cosas importantes que nosotros debemos notar. El primer punto es que Dios espera un desarrollo de tus dones conforme a la medida de fe. Nosotros eso lo hemos explicado, están los versículos 4 a 7, buscando el bien del cuerpo de Cristo. Dicen los versículos 4 hasta el versículo 7, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros, o sea que nos pertenecemos los unos a los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Explicamos la vez pasada que en el Nuevo Testamento, y a partir del tiempo y la aplicación para la iglesia, sería la predicación de la palabra, como MacArthur y otras personas lo mencionan. Sería el aspecto de predicar de una manera, y si acaso quiere poner usted como evangelista, que aparece en otras de las áreas, depende en cada categoría que sea, como aparece en la palabra de Dios. Después viene el de servicio, que explicamos qué significaba eso. Esa persona, y cada uno de esos dones, todos los cristianos tienen que hacerlo. Todos tenemos que predicar, todos tenemos que servir, todos tenemos que enseñar, todos tenemos que exhortar, todos tenemos que dar, todos tenemos que presidir, todos tenemos que hacer misericordia. Pero hay algunas personas que Dios dotó de una manera especial, con una preocupación especial y un área especial en ese sentido, y es para eso donde Dios está guiando a su pueblo a trabajar. Lo que está haciendo y lo que debe hacer las manos no es lo que debe hacer los pies. Ahora, las manos y los pies tienen una relación tal que cuando uno tiene una uña encarnada o tiene un tropezón, nadie dice, la mano no dice, no está pasando nada, sigan todavía, a mí no me importa lo que está pasando de ese lado. No, inmediatamente pasa un tropezón o duele algo del pie, como alguien que se cayó en estos días. Entonces inmediatamente viene y el pie y la mano viene corriendo viene la mano a ayudarle. Y nadie dice, eso no tiene nada que ver conmigo. No,
Eso lo explica 1 Corintios 2 y nosotros lo sabemos en base a eso. Pero la idea entonces específica, como vamos a ver, estamos viendo, es que Dios espera, Dios exige. El Señor dice que con tus dones, conforme a la medida de la fe y buscando el bien del cuerpo de Cristo, tú tienes que desarrollar los dones. Dios va a preguntar, Dios va a exigir, tú vas a tener que rendir cuentas en base a lo que Dios te ha dado. Y la respuesta nunca debe ser, ni los pastores no me ayudaron, ni la iglesia no me dijo nada, ni nadie me motivó. Dios va a decir, sí, está bien, eso se pregunta, pero, ¿y tú? Entonces, es en base a eso, que cada uno de nosotros, si queremos una intervención, como hemos dicho, en esta hora tan crítica, que el campo misionero se convierte en nuestras mismas casas, en nuestros mismos vecinos. Y según la proporción y la estadística, no andamos muy lejos en República Dominicana, y cuidado si en fundamento bíblico también. Es decir, que es posible que nosotros podemos esperar, si nosotros no hacemos nada, actuamos a ese respecto, que en 10 años el 10% de nuestros hijos, de nuestros hermanos y personas que se encuentran sentados aquí mismo dentro de nosotros, digan de repente que ellos no son afiliados a ninguna religión, siguen asistiendo una vez al mes, una vez a la semana, siguen asistiendo una vez a la semana, pero no hay compromiso, no se sienten identificados, y eso es lo que está diciendo del peligro que está pasando ahora actualmente. Entonces, en base a eso, nosotros tenemos, como en mensajes anteriores hemos mencionado, personas que se han desconectado. Yo le estaba haciendo una experiencia ahora, y yo creo que cada uno de ustedes lo está viendo con celeridad. Le he estado hablando a varias personas. Antes, nosotros entendíamos el contexto del cristianismo y su influencia, y por eso era que muchas cosas nosotros las vemos de manera natural y que estaban ocurriendo de manera natural. Es por eso que, por ejemplo, los domingos poca gente trabajaba. ¿Por qué? Porque el principio de un día de cada 7 para dedicarlo al Señor y descansar de la obra, ese fue un principio cristiano dado por el cristianismo. No había ninguna otra tribu ni pueblo que hiciera eso. Al volverse más secular el mundo, ¿qué es lo que vamos a ver? Y espérenlo, todos los negocios y todos los tipos de trabajos van a estar el domingo en plena actividad como si fuera cualquier otro día. Y nos van a exigir como trabajadores cumplir el horario y el trabajo. El capitalismo bárbaro y cruel lo que va a hacer es sustituir una persona ese día o sustituirnos a nosotros si es necesario. Pero ya el concepto para nosotros, pero hay que dejar un día de descanso. ¿De dónde vino eso? Del cristianismo. Y al perderse el efecto del cristianismo, lo que vamos a ver cada vez más es eso. Un mundo cada vez más tecnificado, pero un mundo cada vez más cruel, más bárbaro, más frío. Entonces, muchos de ellos no han escuchado jamás ni el marco de referencia, y posiblemente nuestros propios hijos y nuestros propios personas relacionadas con nosotros están buscando desesperadamente en medio de una oscuridad algo que ellos nunca habían escuchado, ni sabían ni siquiera por qué el cristianismo, ni por qué es lo que Dios dice al respecto. De hecho, ni siquiera lo están buscando, se desconectaron como un paracaídas cuando una gente se está tirando y se desconecta, y lo están procurando con otros amiguitos, con otras amiguitas y con otro tipo de personas que no le va a dar nada porque ellos no entienden ni siquiera. Es el momento de usar nuestros dones y talentos. Es el momento de desarrollar nuestros dones y talentos por el bienestar de la causa de Cristo y por el bienestar del Evangelio, y asumir la iglesia Fundamento Bíblico, los muchachos que están asistiendo a Fundamento Bíblico,
Los muchachos que están asistiendo a la casa, al grupo de Franklin, y los muchachos que están asistiendo en cualquier otro tipo, como el campo evangelístico donde nosotros tenemos que trabajar y desarrollar nuestros dones y talentos para la gloria de Cristo. En base a eso, nuestro segundo punto es que Dios nos da gracia y espera de manera específica la fidelidad nuestra en cada área. Eso es obvio por lo que los versículos de los dones y talentos que aparecen. Nosotros estamos concentrados ahora porque ya lo hemos dado los otros dones y nos faltan en el versículo 8 los últimos 3 dones que desarrollar. Pero si nosotros leemos desde el versículo 6, dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, según lo que se nos dio. Si el de profecía, fíjense que le dice, úsese. O si de servicio, ¿qué sería el verbo que seguiría ahí al lado? Úsese. En servir. El que enseña, ¿cuál sería el verbo que sería tácito? Úsese en enseñanza. El que exhorta, ¿cuál sería? Úsese. Y ahora nos vienen los 3 últimos. El que reparte, ¿qué sería la palabra? Que lo use, úsese con liberalidad. Oh, y aquí ¿qué estamos hablando? Aquí estamos hablando el de repartir o el de dar. Este denota generosidad y sacrificio para satisfacer las necesidades de los demás con recursos propios y la vida misma. Hay muchos ejemplos, entre ellos de los macedonios, que aparece en 2 de Corintios 8, del 3 al 5, que dieron, no solamente, ellos eran pobres, paupérrimos eran casi los hermanos de Macedonia. Y Pablo los pone como un ejemplo, les dice, los hermanos de Macedonia nos dijeron que les ayudar, que les permitiéramos ayudar a las iglesias de Jerusalén. Y no solamente que dieron, sino que dieron con sus fuerzas, sino que dieron más allá de sus fuerzas. Es extraordinaria cómo se puede tener el don de repartir o el de dar y ser pobre. De hecho, ese don no es para tacaños. Es como dice MacArthur, el ejercicio de la benevolencia privada probablemente más bien que en el desempeño de servicios diaconales. ¿Qué quiso decir con eso en español? Que ayudando uno a uno en vez de que sean los diáconos que estén dando. No es eso. Eso es lo que quiere decir. Este don no es para tacaños, no es para gente agarrada, como en el caso de los corintios. Este hermano, esta hermana puede tener o no tener dinero, pero este siervo procura y consigue el dinero necesario para ayudar a otros. Ejemplo de eso fue George Mueller de Bristol. Este predicador y este hermano levantó un orfanato y cuando murió sus bienes eran apenas algunas libras esterlinas, que era la moneda que existía en ese tiempo. Él murió pobre, pero con un orfanato y con una serie de personas a quienes ayudó. ¿Quién será en nuestra iglesia que tenga tal don? Posiblemente esté unido al de misericordia, pero si piensas que podrías tener ese don, tengo algo de parte de Dios que decirte. El versículo 8 dice, el que reparte, que lo haga con liberalidad. No lo digo yo. El que reparte, que lo haga con liberalidad. No se le está pidiendo a nadie más. Todos los hermanos tenemos que hacer algo de eso. Pero el que tiene ese don no puede ser tacaño. El que tiene ese don no puede ser un cojío. El que tiene ese don no puede ser una persona que se mire con una manera de que se recuerde al señor Scrooge.
el de, ¿cómo se llama el cosa? La Navidad. Un cuento de Navidad, algo así, el fantasma de Scrooge, el hombre que tenía en Navidad que no quería dar nada y que se le aparecieron el fantasma de la Navidad pasada, el fantasma de la Navidad presente, el fantasma de la Navidad futura. Ese era el asunto. Dios dice, hazlo con liberalidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Como dice MacArthur, ¿qué quiere decir con liberalidad? Quiere decir con sencillez, con integridad de corazón, con intenciones nobles y generosidad sin reservas. El creyente que da con una actitud adecuada no lo hace para obtener reconocimiento y gratitud de los demás, sino para glorificar a Dios. Termina la cita. Esa persona no es como Ananías y Zafira, que se va a poner una pantalla, ni como los fariseos que van a tocar trompeta para decir que están dando. Eso no quiere decir, por si acaso, que hay instituciones que tienen que dar y se deben a un grupo de personas y tienen que mostrar con fotos y con hechos lo que están dando, lo que están ayudando para la causa del reino. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un hermano que está precisamente en base a eso para ayudar, como los de Macedonia. Ahora, si es ese el don que tú tienes, yo te exhorto, hermano, yo te exhorto, hermana, que no te dejes nunca amoldar a los otros que piensen de ti como un botarato, que no actúes como el experimento de los 5 monos. ¿Cuántos recuerdan ese experimento de los 5 monos en psicología? Ok, aquí hay uno, por lo menos hay uno. Yo lo di una vez en un mensaje y lo voy a volver otra vez. El experimento de los 5 monos. El experimento de los 5 monos fue que pusieron 5 monos en una habitación. Y en medio de esa habitación pusieron una escalera y al final de la escalera un racimo de guineo. Ya usted sabe lo que le encanta a los monos, un racimo de guineo. Lo que hicieron entonces es que cada vez que un mono intentaba subir hacia arriba, le echaban un chorro de agua helada. Y los monos lo menos que quieren es tener que ver con agua, y mucho menos con agua fría y helada. O sea, cada vez que intentaba uno de los monos, ¡cha!, un chorro de agua para todito. Llegó el momento que los monos sabían que si uno intentara subir para allá arriba, le iban a echar un chorro de agua fría todito. Así que cada vez que un mono quería subir, los otros venían, lo agarraban y le daban golpe, hasta que el mono dejaba de querer hacer el intento. Fueron sustituyendo cada vez un mono nuevo que no conocía el asunto, y de que ese mono entraba y veía el guineo arriba, ya usted sabe qué era lo que quería hacer, y le caían los otros encima. Espérate, la idea era, no te atrevas, que nos echa un chorro de agua. Entonces sustituyeron todos los monos hasta que llegó, los 5 eran totalmente diferentes. No, ninguno de ellos había experimentado el chorro, pero cada vez que uno intentaba subir allá, los otros le caían encima. Si le pudiéramos preguntar a algunos de los monos, pero ¿por qué le dan golpe cada vez que sube? No sé, aquí siempre se ha hecho así y le caímos a golpe. Así mismo son las... Sospecho que puede ser en algunos de los lugares de que haya un hermano que tenga el don de repartir y de dar, pero vengan los monos y le caigan encima a los otros, como haciéndole ahogar de su idea. No te dejes llevar por eso. No. Entonces, te pido, no te amoldes a los tacaños. Vuela como Salvador Gaviota. Sé diferente según Dios, con sabiduría, porque no tampoco va a estar regando, con discernimiento. Pero Dios aquí pudo haber dicho todo eso, pero fíjese lo que quiso de Dios decir, cómo era que debía ser esa persona. El versículo 8. El que reparte con liberalidad. Que mejor te digan que te pasaste por liberalidad que no por tacaño. Entonces, el segundo don es el de presidir. Ese literalmente quiere decir pararse al frente.
Pablo habla del don usado por los que administran en 1 de Corintios 12, 28. Los que administran, un término que significa guiar y se aplica a la persona que maneja el timón de una embarcación. En el Nuevo Testamento, dice MacArthur, esta palabra solo se emplea para describir el liderazgo en el hogar y en la iglesia. De nuevo, oigan bien este detalle que dice MacArthur, de nuevo, los líderes de la iglesia deben ejercer este don, aunque no está limitado solo a ellos. Termina la cita. No está limitado solo a ellos. Y yo te estimulo como hermano, si te gusta organizar ideas, si eres hábil en las funciones de administración, hay 5 funciones de administración. ¿Quiénes son los estudiantes universitarios aquí? ¿Cuáles son las 5 funciones de administración? Planificación, organización, dirección, control y coordinación. Las 5 funciones de una administración. Posiblemente esa persona tenga ese don y tú puedes darnos una manito a los líderes en esta difícil etapa. Quizás tú pienses que es una tarea muy difícil y que no te escucharán, pero si tienes ese don, Dios te exige, el que preside, úselo con ¿qué? Versículo 8. El que preside, con solicitud. ¿Y qué querrá decir eso, solicitud? Pues en el diccionario de Vine nos dice que esa palabra espoude está relacionado con espeudo, que es apresurar. Denota con prisa, prontamente, con presteza. De ahí con diligencia, lo mejor posible para Dios, y se traduce con solicitud en varios pasajes. Es decir, que Dios espera que si tú tienes el don de presidir, no sea el remolón de ¿qué pasó? Vamos a... Sino que sea el que primero tiene que decirles a los pastores y a los líderes de la iglesia: yo creo que tengo el don de administración o de presidir. Si ustedes me ayudan o me dicen dónde yo puedo encargarme o ayudar, con gusto. Por último, está el don de hacer misericordia en este pasaje. Estamos en el punto 2, que Dios nos da gracia y espera de manera específica la fidelidad nuestra en cada área según tengamos los dones que estamos recibiendo. Y tenemos aquí el que hace misericordia. Y aquí MacArthur dice, es la persona que trata con simpatía y sensibilidad a quienes pasan por el sufrimiento y la tristeza, y que tiene tanto la disposición como los recursos para contribuir de forma activa al alivio de sus aflicciones. Con frecuencia este don acompaña al de la exhortación. Es decir, hay una persona que puede ser ridiculizada por otros, pero tiene una sensibilidad tal, tiene una empatía tal, tiene una manera de ponerse al lado de la otra persona como ningún otro miembro de la iglesia. Esa es la persona que nosotros queremos adelante, como dicen la gente. Esa es la persona que quisiéramos aquí, que como dice la gente, en menos de 5 a 10 minutos se ha descubierto que la impresión que recibe una persona al entrar en una iglesia, esa es la persona que se encuentra y recibe la impresión de toda la iglesia. Nos hemos vuelto algunos viejos refunfuñadores, ásperos. Nos falta tanto ver los hermanos que tengan el don de misericordia,
¿Qué se pide de esa persona en el pasaje del versículo 8? ¿Qué se pide de esa persona que se pone en los zapatos de otros? Este mundo es un freezer que enfría las relaciones de bienvenida, de compasión, de sensibilidad de Cristo a las personas que sufren. ¿Qué se le pide a esa persona que haga, que tiene el don de misericordia? Que lo use. ¿Pero con qué? Con alegría. Porque al ver tanta oposición, al ver un mundo que se está volviendo cada vez tan de pocas relaciones y de pocas amistades y de poca gentileza, esa persona no debe sentir el molestarse o privarse, sino reconociendo que es más bienaventurado dar que recibir, ayudar que ser ayudado. Esa actitud es crucial para asegurar que el don de misericordia se convierta en una ayuda eficaz y auténtica, no una conmiseración impotente y desalentadora de quienes sufren. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros sabemos, porque lo hemos visto, que si algún hermano va con nosotros, y lo dice Primera de Juan, y le decimos, también está Santiago muy unido a eso: vete en paz, caliéntate, está bien, que te vaya bien, y no les dais lo que necesita. Entonces no estamos haciendo nada. Si algún hermano ve padecer a otro y cierra contra él su corazón, pero que lo hemos sabido cambiar el pasaje, ese pasaje lo hemos cambiado como la matriz de decisión. Si vemos a un hermano padecer necesidad, desvíalo. Piensa que se quiere aprovechar de ti. Y lo insensibilizamos, el pasaje lo insensibilizamos. Pero eso no es lo que dice el pasaje. Y cierra contra él su corazón. ¿Cómo puede el amor de Dios morar en él? No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Por lo menos eso es lo que la Biblia mía dice. Nos hemos insensibilizado, hermano. Así que hay una manera de aplicación. Yo tengo 5 palabras de aplicación para nuestras vidas, en vista a lo que Dios dice en nuestras palabras. Primero, revisa nuevamente la lista de dones que hemos expuesto en nuestras 3 predicaciones. Que te hagas el que no la saben, no te hace exento de ella. Tienes que revisar, a ver, posiblemente de lo que se dijo de estos mensajes: yo tengo tal don, tal don, tal don. Segundo, rededica toda tu vida a Cristo para el servicio con tus dones. Eso es lo que aparece en el capítulo 12, versículo 1. O sea, desde el primero, lo que eso no quiere decir es que en vista de eso tenemos que rededicar nuestra vida y no dejarnos amoldar a este estado de cosas, sino prepararnos y rededicarnos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso útil, santo, dedicado a Dios. Tercero, pregunta a Dios Espíritu Santo, que es quien da los dones a través del Padre y del Hijo: ¿cuál don pusiste en mí y deseas que yo desarrolle para tu gloria? Hay que ser sensible al Espíritu, hay que ser sensible a lo que Él nos ha puesto y ser guiados por Él. Mucho de eso va a ser, en cuarto lugar, preguntarle a otros o a los pastores y servir en todos los órdenes del pueblo de Dios. Bueno, yo no sé si el servicio, pero déjame abrir las ventanas. Yo no sé si es servicio, pero déjame ir a donde la hermana fulana de tal a fregarle O yo no sé si es exhortación, pero déjame motivar a este hermano
al hijo del hermano tal, yo lo veo desganado, déjame ir a hablarle y hablarle de Cristo. Ah, que yo no quiero hacerlo sentir mal. Eso no es el asunto que todos tenemos. Este tiempo es urgente para que en esta iglesia, a los mismos hijos de cristianos, a tus vecinos y a todos los que te relaciones, tú muestres el carácter de Cristo con los dones, de proclamar, de servir, de aconsejar, como el ayudar, el mostrar misericordia, como el dar a Cristo, como dice Hechos 10, 36 y 38, para que imites a Cristo. Si te fijas nuevamente, todos esos dones es el carácter de Cristo mostrado. Es a Cristo que tenemos que mostrar con nuestros dones y talentos. Él fue quien predicó, Él fue quien sirvió, Él fue quien mostró misericordia. Entonces, Hechos 10, 36 y 38 dice: Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis que lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste, o sea Cristo, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es mostrar a Cristo sencillamente, el carácter de Cristo en cada uno de los dones, con sus diferencias, que el que exhorta no es menos, pero tampoco es más que el que preside o el que sirve. Son aspectos sencillamente del carácter de Cristo. Como dice Moller, y termino con una cita de él, es efectivamente una sociedad como la americana y lo que está pasando ahora en nuestra sociedad, que una vez fue en gran parte evangelizada, pero ya no lo es. Un porcentaje creciente de estadounidenses opera fuera del marco cristiano de la realidad. Y esto debería despertar a los cristianos al nuevo desafío evangelístico y misionero justo ante nuestros ojos y en nuestros propios vecindarios. Nuestra nación se está convirtiendo cada vez más en un vasto campo misionero con un número creciente de estadounidenses que prácticamente no tienen ningún conocimiento del cristianismo. Así están tus hijos, así están mis hijos. Tendremos que repensar cómo vemos nuestra propia nación y tendremos que redoblar una y otra vez nuestro compromiso de compartir con Cristo. A Cristo. Termina la cita. Ahora, a ti que no conoces a Cristo o que nos visitas en el día de hoy, si tú piensas que eso es religión de viejos, si tú piensas para no buscar ni consultar, déjame recordarte que tu corazón tiene un vacío que tiene forma de Dios. Y hasta que Dios no lo llene, permanecerá vacío, dice Pascal. De nada vale que busques queriendo encontrar sentido y satisfacción a nivel horizontal. No lo va a dar ningún muchacho ni muchacha, no lo va a dar ninguna música ni ningún mall, no lo va a dar ninguna, porque solo serán deleites temporales del pecado. De nada vale que lo busques a nivel horizontal. Solo en Jesús y su palabra encontrarás vida, propósito y satisfacción. Hay un pasaje extraordinario en San Juan 4, 13 y 14 que Cristo sigue presentando de una manera ruda ante un mundo vacío. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna.
Acepta la invitación del Rey de Reyes, que vino a este mundo, vivió una vida perfecta y murió en una cruz para salvar a todo aquel que cree. Y si tú crees, te podrás apropiar de Jesucristo por la fe, y Él te dará vida y vida en abundancia, y enviará su Espíritu para darte dones para su gloria. No rechaces su invitación. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Oremos. Padre Celestial, henos aquí, pecadores necesitados de tu gracia. Oh Padre, cómo éramos sin esperanza y sin ti en el mundo. Ese mundo sigue sin luz, ese mundo sigue podrido. Pero Padre, nosotros tenemos nuestra luz escondida y tenemos nuestra sal sin darle sabor, sin contacto con aquellos necesitados. Danos por tu Espíritu un compromiso real con Cristo y con su gloria, de tal manera que así alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Ayúdanos a desarrollar los dones y talentos, respetando los dones y talentos de cada uno y utilizándolos para la gloria de Cristo. No nos dejes, no nos desampares. Tú eres el Dios de nuestra salvación. Gracias en el nombre de Jesús.